Vamos a tirar un ambiente. ¿Quiénes no vieron el video que subí, los dos videos que subí? Ok, o sea, nadie los vio. Yo lo vi, pero no completo. Ok. ¿Cuál de los dos? El de síntesis sustractiva. ¿Y el de filtros? No, ese no lo vi. No. Ok. Es Todavía importante. no me puse todavía a hacer los objetivos. Ok. Voy a hacer algo. Estos dos últimos videos que subí tienen, digamos, si bien se pueden ver por separado, si tienen, o sea, si les cuesta un poco, yo les diría que la forma más clara de verlos o más simple es arrancar por el de BCB Rack de síntesis aditiva, luego ver el de filtros y luego ver el de sustractiva. Sí, de hecho, el que voy a subir yo, justamente, igual ahora lo vamos a hablar en la clase, pero es como para unir lo que tiene que ver con la idea de crear formas de onda complejas a partir de la suma de ondas simples, que es lo de aditiva. La idea de partir de ondas complejas directamente para a través de filtrado crear otras formas de onda, que es lo que vamos a ver hoy en síntesis sustractiva. Y además algunas cosas que estuvieron aplicando de edición de audio, como puede ser la automatización de la amplitud y demás cuando se llama envolvente, vamos a empezar a introducir los elementos de control del sintetizador, como son las envolventes y los osciladores de baja frecuencia y ese tipo de cosas. Y además, como ya vimos algunas cosas de procesamiento vinculado a la amplitud, como por ejemplo el caso de mixers y atenuadores, vamos a empezar también a introducir esos conceptos. Bueno, acá Melissa tiene una pregunta. Sí, no hay problema, Melissa, con lo de las duraciones. La idea de cuando damos alguna duración específica es para que lo tengan en cuenta como un tipo de formato de sonido, pero bueno, tampoco es que tiene que ser cronometrado necesariamente. Entonces, y cuando no damos tampoco una especificación de cuánto tiene que durar, la idea es que más o menos cumpla con una consigna o dinámica o espectral, pero no importa tanto la duración. Obviamente creemos que no van a ser sonidos que duran 45 minutos. Esa sería la única cosa rara, digamos. Pero en principio no hay problema con eso. Está bueno para mandar las campanas a las 21, ¿no? Sí. A las 9. Ya la podemos mandar. Bueno, son 10:15 y somos Sí, ya 15 estamos. alumnos. Empezamos, dale. Bueno, así como dijo Santi, es importante para tener un panorama claro de lo que vamos a encarar a partir de ahora y también lo que tiene que ver con las consignas de los trabajos prácticos, que el que viene y los que vienen, estarse más o menos seguras y seguros de haber comprendido la cuestión de los espectros, todo lo que vimos de la ley de armónicos y espectros armónicos e inarmónicos. La idea de la síntesis aditiva, que es la composición de espectros complejos a partir de la suma de ondas simples, o sea, de la suma de ondas sinusoidales, porque nosotros vamos a encarar ahora lo que se llama síntesis sustractiva, que es un tipo de síntesis que se basa en modelar el timbre a partir de la sustracción de algunos elementos de las ondas originales. Y las ondas originales que se utilizan normalmente en la síntesis sustractiva son ondas ricas en armónicos o ricas en parciales. Y a través de un sistema de filtrado y de atenuación se le sustraen elementos eléctricos a las señales para transformar la forma de onda original, generalmente es una onda cruda y brillante producida por un oscilador o por un generador de ruido, en algún tipo de forma de onda más suavizada
con un espectro diferente al original y atenuándole la amplitud, para luego ese espectro, esa amplitud y la frecuencia de la onda en el caso de un oscilador, que puedan ser controladas por otros elementos del sintetizador, como pueden ser envolventes, LFOs o incluso teclados, sequencers, etc. O sea, la síntesis sustractiva se basa en trabajar, en lugar de con ondas sinusoidales, como serían esta, voy a crear ahora una onda sinusoidal a partir del procesamiento de una onda diente de sierra. Denme un segundito. Esto es una onda sinusoidal. La síntesis aditiva crea espectros complejos sumando ondas que tienen esta característica de tener una única frecuencia y suma varias ondas en diferentes frecuencias y amplitudes. Si yo sumo distintas ondas sinusoidales que están en fase, con diferentes frecuencias y amplitudes, etcétera, etcétera, puedo crear un sonido complejo sumando ondas simples, lo que llamamos parciales o armónicos. Ahora, esta onda que yo estoy escuchando, que es una onda sinusoidal, en este caso... Perdón. Oh my God. ¿Sí? Creo que no te estoy escuchando, no sé si solo yo, pero no se te escucha tu voz, solo escuchamos el sintetizador. Ah, ok, a ver. Ojo, no sé si soy yo, por eso pregunto, pero se escuchaba solamente, o muy lejos tu voz. A ver, porque yo estoy con un micrófono, pero... A ver, voy a poner más. Voy a poner más bajo el sinte. Ahí la relación... ¿Va mejor? Hola. Perdón, ahí sí te escuchamos bien. Yo tenía muteado el micrófono. Ah, nadie me estaba contestando. Ah, ok. Sí, sí, te escuchamos bien. Ah, ok. Ahí va mejor entonces. Sí, decía que el sonido agudo no es casualidad, ¿no? Para esta hora. Bueno, lo voy a poner más grave. Bueno, lo que decía es que esto es una onda sinusoidal que en este sintetizador analógico está producida a partir de un procesamiento de otra forma de onda más compleja en contenido que se llama onda diente de sierra. Esta onda que estamos escuchando, ya la conocen ustedes, la onda sinusoidal, es la que utilizamos como la base para en la síntesis aditiva, crear, sumando varias de estas ondas en diferentes frecuencias y amplitudes, un espectro complejo. Pero la onda original de este oscilador que yo estoy utilizando, en realidad es esta. Esto es una onda que se llama diente de sierra. Su forma eléctrica es una rampa y luego una bajada abrupta que se hace una X cantidad de veces por segundo. En este caso estamos a una frecuencia de audio, esto más o menos deben ser unos 500 ciclos por segundo, o sea, 500 veces por segundo se hace la forma esta de diente de sierra. Y cuando uno la escucha, esa forma de oscilar, esa manera de subida y bajada de la amplitud eléctrica a esa frecuencia, se escucha como un sonido brillante. Es una onda periódica, obviamente, porque el mismo ciclo se hace igual, digamos, y yo puedo identificar una frecuencia, y es una onda que contiene todos los armónicos, la frecuencia fundamental y todos los múltiplos enteros. Cada uno de los armónicos tiene un poquito menos de volumen que el anterior. La relación es inversamente proporcional a la frecuencia. Esto lo comento, no es necesario que se lo acuerden, y lo voy a escribir en un texto que también estoy preparando sobre los distintos módulos del sintetizador para cuando ya hayamos avanzado en todo esto. Pero si un armónico tiene 3 veces la frecuencia de la fundamental, tiene a su vez 1/3 de la amplitud. Si un armónico tiene 6 veces la frecuencia de la fundamental, tiene 6 veces menos la amplitud en la onda diente de sierra. O sea, sube la frecuencia del armónico, baja su amplitud de manera totalmente proporcional. Y justamente es un espectro armónico porque las frecuencias que están en este espectro de la onda diente de sierra son múltiplos enteros de una fundamental. O sea que si yo tengo una frecuencia fundamental de 500 Hz, los armónicos son 1000, 1500, 2000, 2500,
3000, 3500 y así. O sea, 500 multiplicado por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cada uno de esos armónicos, cada una de esas ondas sinusoidales que componen ese espectro, tiene una amplitud decreciente en el orden inversamente proporcional a su frecuencia. Esta onda que estamos escuchando, la onda diente de sierra, es la onda base de la gran mayoría de los osciladores analógicos. Y otro elemento crucial dentro de la síntesis sustractiva es el generador de ruido blanco. Esos son los dos elementos básicos en donde la gran, enorme, gigantesca, aplastante mayoría de sintetizadores analógicos y muchísimos sintetizadores digitales y software utilizan como base para la creación de sus sonidos. Básicamente porque con distintos tipos de procesamientos de una onda de ruido blanco se pueden obtener otros colores de ruido, como por ejemplo el ruido rosa. Esto es ruido blanco, que tiene una amplitud idéntica o similar en todo el espectro de frecuencias. Y esto es ruido rosa, que tiene enfatizados los graves y atenuados los agudos. Rosa, blanco. Rosa, blanco. Y por otro lado están otras formas de onda que se pueden obtener procesando de ciertas formas eléctricas o electrónicas a la diente de sierra, que conforman el abanico, digamos, de ondas básicas de la síntesis sustractiva. A la onda original, diente de sierra o rampa. Diente de sierra es cuando la electricidad sube abruptamente y baja con una pendiente, y rampa es cuando sube con una pendiente y baja abruptamente, o sea, es la misma forma de onda, pero invertida. A nivel tímbrico o sonoro o espectral es exactamente igual, no escuchamos ninguna diferencia entre una diente de sierra y una rampa. Esto es rampa, esto es diente de sierra. No hay ninguna diferencia. La diferencia puede ocurrir cuando lo usamos en baja frecuencia para controlar o modular, pero ahora no nos importa eso. Y de esta onda, si yo la paso por un procesador que se llama Wave Shaper, puedo obtener diferentes formas de onda clásicas de los sintetizadores, que son las que les comento que están en prácticamente todo. Procesando una rampa o diente de sierra, yo puedo obtener una onda cuadrada, una onda pulso, una onda triangular y una onda sinusoidal. Entonces, ahora vamos a escuchar el menú de todas las formas de onda. La diente de sierra, la cuadrada, la pulso o rectangular, la triangular y la sinusoidal. De todas estas que escucharon, ¿cuáles les parece que tienen bastante contenido armónico y cuáles les parece que son pobres en espectro armónico? Las vuelvo a mostrar y que por favor alguien o por chat o por micrófono responda. Voy a mostrar 5 formas de onda. Diente de sierra, cuadrada, rectangular, triangular y sinusoidal. ¿Cuáles les parece que son brillantes de esas 5? La cuadrada, la sierra y la rectangular, dije Agustín. Perfecto, exactamente. La diente de sierra, la cuadrada y la rectangular son ondas que tienen un contenido armónico muy amplio. Y lo mismo, por supuesto, los espectros de ruido. ¿Qué significa un contenido armónico muy amplio? Que un sonido grave, por ejemplo, puede sonar brillante. Cosa que es diferente a que un sonido grave suene opaco. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, un sonido, vamos a poner un sonido grave, como este, versus un sonido de la misma frecuencia como este. Vamos a ponerlo aún más grave, versus esto. Una nota grave de un piano es más brillante que una nota grave de un contrabajo, por ejemplo. Y esto es lo que estamos ejemplificando acá. Una onda triangular grave
suena más opaca, más oscura que una onda diente de sierra grave. La onda triangular tiene mucha menos cantidad de armónicos y con mucha menos amplitud. Y la onda diente de sierra, o la onda cuadrada, o la onda pulso, tiene muchos más armónicos y con mayor amplitud. Distribuidas de manera distinta y con diferentes cantidades de armónicos en cuanto a los que están presentes, pero en los casos de la diente de sierra, de la pulso y de la cuadrada son muchos. Lo mismo que pasa en los casos de los ruidos blanco y rosa. Entonces, las ondas que son más ricas en contenido armónico o en parciales son más interesantes y son material más rico justamente para poder luego, por medio del proceso de síntesis sustractiva, que es básicamente el proceso de filtrado, de ser utilizadas, porque yo tengo más para sacar. Yo a esta onda o a esta onda no tengo mucho para sacarles, porque ya tienen poco. En cambio, esto, o esto, o esto, o esto, o esto, son todas ondas ricas. Y con esto no estoy queriendo sonar a que queremos que se apruebe una ley, etcétera, etcétera, pero la verdad que vendría bien también. En fin. O sea, estas ondas brillantes que yo estoy mostrando ahora son ondas que, procesadas por un filtro, me permiten obtener otros montones de formas de onda, gracias a que tienen un espectro que es amplio. El filtrado es un tipo de procesamiento electrónico que se basa en, dicho de una manera muy elemental, en retrasar ciertos picos abruptos de la variación de amplitud del voltaje de, por ejemplo, un oscilador. Están preparados para filtrar, o sea, para redondear o suavizar o ralentizar ondas que están oscilando a velocidades altas, o sea, velocidades de audio, velocidades que van más o menos entre 15, 20 o 25 ciclos por segundo y 20.000 o más. Y el resultado de ralentizar o suavizar a las formas de onda que pasan por ahí es que a la salida del filtro, la onda al estar redondeada suena con menos armónicos. Cuando yo les comenté sobre la forma de la diente de sierra, que tiene un salto abrupto de voltaje y luego una pendiente de caída, un salto abrupto de voltaje y una pendiente de caída, y así, eso lo van a ver en el video de Santi, que él dibuja las formas de onda, pueden observar que hay un movimiento eléctrico muy rápido, que es el flanco de subida. En una onda cuadrada, claramente, hay dos flancos abruptos, el de subida y el de bajada. La onda cuadrada es digamos, un impulso eléctrico ascendente inmediato, se queda en un pequeño tiempo en una tensión continua y baja abruptamente hasta otro nivel, se queda otro poquitito en ese nivel bajo y vuelve a subir, y la subida y la bajada se hacen en forma inmediata, digamos. La onda pulso es lo mismo, pero asimétrica. Entonces esas tres formas de onda que ustedes mencionaron como ondas brillantes, la diente de sierra, la pulso y la cuadrada, son todas ondas que en su forma tienen un ascenso o algún flanco del movimiento de voltaje muy abrupto. Y lo que hace el filtro al ralentizarlas es suavizar eso. Las otras dos formas de onda que ustedes mencionaron o dejaron afuera dentro de las brillantes, que son la sinusoidal y la triangular, justamente no tienen ningún cambio abrupto en el voltaje, en su evolución de amplitud. Piensen en la sinusoidal, que es un constante crecimiento de crecimiento, y piensen en la triangular, que es una pendiente ascendente lineal, una pendiente descendente lineal, una pendiente ascendente lineal, una pendiente descendente lineal. Si querés, Ernesto, si querés, lo puedo mostrar en el osciloscopio del BCD-Rack un toque ahora. Dale, estaría buenísimo, estaría buenísimo. De hecho, si querés mostrarlo ahora, y si querés, pacheate un filtro low pass, así en un momento mostrás cómo se hace el redondeo. Así yo después paso estas mismas formas de onda por los filtros. Dale, muestro las formas de onda en principio nada más, entonces. Exacto. Dale. Y después la ponemos por el filtro y le mostramos el redondeo. Ahí Paloma te pregunta. Sí, ¿qué significa que un sonido sea brillante? Que un sonido sea brillante significa que su espectro está compuesto por muchas frecuencias, varias de las cuales de ellas son frecuencias agudas. Vuelvo al ejemplo audible. Esto es una onda brillante. Y esto es una onda opaca.
Sí, ahora lo vuelvo a hacer, pero con una frecuencia más aguda. Si ustedes tuvieran que cantar esta frecuencia, ponga yo esta o ponga yo esta, ustedes cantarían lo mismo. Pero la diferencia tímbrica es notable. Eso es porque una de las ondas, la que es opaca, contiene la frecuencia fundamental y las otras frecuencias que tienen su espectro tienen muy poca amplitud. En cambio, en la otra, la más brillante, está la frecuencia fundamental y todas las otras frecuencias que componen su espectro tienen más amplitud. Esas otras frecuencias a las que hago referencia son multiplicaciones de la frecuencia de la fundamental. Y una multiplicación da como resultado un número más alto. Y un número más alto a nivel frecuencia significa una frecuencia más aguda. Entonces, un sonido brillante es un sonido que está compuesto por la frecuencia sinusoidal fundamental y muchas otras frecuencias sinusoidales más agudas. Y un sonido opaco es un sonido que está compuesto por una frecuencia fundamental y pocas frecuencias sinusoidales más agudas o ninguna, como es el caso de la onda sinusoidal, que ya directamente no contiene ninguna otra frecuencia más que la fundamental. Recuerden que todos los espectros se pueden descomponer en una suma de ondas simples, o sea, en una suma de ondas sinusoidales. Y la onda sinusoidal es la única forma de onda que no contiene armónicos, la única forma de onda que no contiene parciales, que contiene una única frecuencia. Cualquier otra forma de oscilar, cualquier otra forma de onda que no sea la sinusoidal, se puede descomponer analíticamente en una suma de sinusoidal. Por eso es importante ir comprendiendo los textos y videos anteriores. El video dedicado a espectros y a la ley de armónicos, el video dedicado a la síntesis aditiva y el texto que se llama Parámetros del sonido y ley de armónicos. Esas tres cosas son claves para seguir en esta parte que estamos por arrancar, en la cual ya empezamos a describir formas de onda con determinados tipos de características y un procesador como es el filtro, que lo vamos a utilizar para alterar esas características. Y la otra cosa que hay que más o menos repasar es lo que tiene que ver con el concepto de amplitud. Porque, que eso también lo vimos tanto en el apunte de señales de audio como en un par de videos y cuando hablamos de la mixer, y en esta etapa vamos a hablar también de la amplitud relacionada a distintas partes de la funcionalidad del sintetizador. Bueno, acá tengo conectado el VCO, ¿está bien? Con sus 4 formas de onda, que las 4 están entrando a la mixer, se están mezclando, solamente que yo estoy simplemente levantando la amplitud en este momento de la senoidal, y la salida de la mixer está yendo al osciloscopio, ¿no? Si yo conecto la salida también a la salida de audio, la voy a poder escuchar. ¿Está bien? Se escucha ahí, ¿no? Sí. Seguro. Y antes lo tenías fuerte y distorsionado, estuvo buenísimo. Eso no es distorsión, es que está vibrando alguna chapa de acá, pues está muy grave. Opa. Entonces alguna cosa levanta, está muy, muy fuerte y grave. Bueno, ahí estamos escuchando la onda senoidal, ¿está bien? Si yo la bajo, baja la amplitud del osciloscopio también, se deja de escuchar, subo la amplitud de la señal cuadrada. Fíjense que la cuadrada, a pesar de que su nombre indica que es cuadrada, en este caso no es del todo cuadrada porque intentan hacer una especie de emulación medio rara de un sintetizador analógico. Si yo pongo acá digital, van a ver que la cuadrada es perfectamente cuadrada. Pero pueden notar que siendo la misma nota y siendo el mismo oscilador, la señal la cuadrada es mucho más brillante que la senoidal, ¿no? La nota fundamental es la misma, ven que el periodo es el mismo, lo pueden ver que dura casi 2 cuadraditos. Y la cuadrada también. Luego tenemos la diente de sierra. Y por último, la triangular. Y luego, el ruido. Que acá tenemos muchos tipos de ruido. Vamos a ver si lo conectamos directamente a
ahí lo pueden ver, pueden observar que no tiene ninguna onda que se pueda describir y que está todo el tiempo cambiando, eso simplemente porque, bueno, el ruido es totalmente aleatorio, son todas las frecuencias sonando, sumándose todas a la vez, cancelándose y generando esta cuestión, este patrón que es impredecible y que suena, como ya lo mostró Ernesto, eh, ¿Podés mostrar los otros colores de ruido un poco para que muestren diferentes sí. frecuencias? Eh, Fíjense que el término, vieron que la otra vez hablábamos justamente, y hoy salió de vuelta el tema de qué es brillante, qué es opaco, y en el mundo del sonido se hace todo el tiempo referencia a, digamos, cosas que podemos ver o tocar para poder describir muchas veces los parámetros del sonido, como una especie de adjetivo, no sé, inventado, porque bueno, el sonido tiene una característica propia y que muchas veces necesita de descripciones que no se encuentran en el idioma español. Y es Entonces, interesante porque, perdón, porque es una metáfora, la de brillante, opaco, oscuro, una metáfora con lo visual, que también tiene mucho correlato en cosas que ustedes están viendo en imagen. el ruido blanco hace referencia a la luz blanca, que la luz blanca tiene todas las frecuencias electromagnéticas, ¿no? O sea, todos los colores del arco iris están metidas en la luz blanca y es lo que nosotros percibimos, ¿está bien? Que está formado eso por todas las frecuencias. Por eso hace referencia al ruido blanco, porque también tiene todas las frecuencias. Vieron que en el espectro lo que se va hacia lo rojo, ¿está bien? O sea, habrán escuchado hablar y lo habrán nombrado también en la clase de física, el tema del infrarrojo, también, o el ultravioleta. El infrarrojo hace referencia al rojo que está por debajo, está justo por debajo del espectro visible. Entonces, a medida que me voy yendo a ruidos más graves, o sea, el ruido rosa, por ejemplo, tiene un componente más grave que el ruido blanco. ¿Por qué? Porque se supone que, como ya comentamos varias veces, nuestro oído no responde de manera lineal a todas las frecuencias. Este ruido tiende a generar digamos, una respuesta que incrementa los graves para hacerla más lineal a la manera que nosotros percibimos, ¿está bien? O sea, este ruido rosa lo escuchamos nosotros de manera más pareja, o sea, escuchamos al mismo nivel el ruido grave que el ruido agudo, mientras que el ruido blanco lo escuchamos más agudo que grave, ¿está bien? Escuchamos acá. El ruido rojo es todavía más grave, ¿está bien? Se va yendo del blanco, rosa, rosa porque es la mezcla del rojo y del blanco, ruido blanco más grave, ruido violeta, ¿está bien? Ruido violeta, ¿se acuerdan que dije lo del ultravioleta? El ultravioleta es lo que está dentro del espectro visible por encima de la frecuencia, ¿está bien? Lo que está más allá de lo que podemos ver es el ultravioleta. ¿Está bien? Por eso el ruido violeta acá se hace referencia al ruido bien agudo. El ruido azul, que ya pueden más o menos ir imaginándose a qué colores hace referencia. Ruido gris. Y esto no sé qué es. Ah, ruido negro, esto no lo conozco. No sé a qué hace referencia. Pero bueno, los más utilizados dentro de no sé, me parece a mí, no sé Ernesto qué decís, pero el ruido blanco y el ruido rosa son los más comunes. El ruido rojo también para algunas aplicaciones de acústica, pero no sé. En muy pocos sintetizadores vienen otros ruidos que no sean el blanco y el rosa. Y recién ahora en algunos sintes de hardware, tipo el Arturia Matrix Brut, aparecen el rojo y el violeta para dar, que es interesante también, el rojo y el azul, perdón, para dar ruidos que ya tienen una sensación de filtrados mucho en una zona del espectro sin que uno tenga que pegar un filtro. Por ejemplo, el ruido rojo o el ruido azul parecen ruidos pasados por un filtro pasabajos o por un filtro pasaltos, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito. Entonces está bueno porque vos ya tenés un ruido que tiene enfatizada muy claramente una zona de frecuencia sin haber tenido que ir a un filtro.
para procesarlo. Entonces podés utilizar el filtro para otra cosa y ya tenés un componente de ruido cuyo color está centrado en una determinada zona espectral. Queda menos de un minuto. Que está terminando ya, así que cortamos y volvemos a entrar. Sí, exactamente. Terminemos esta parte y volvemos a entrar. Algo quería decir de esto que vos dijiste. Sí, una cosa interesante es que el primer módulo de generador de ruido que existió en un sintetizador comercial es el generador de ruido blanco de Moog, que es un módulo que tenía solamente una salida. O sea, todo un módulo dedicado a solamente tener un output, que era un output de ruido blanco. Y era lo único que hacía ese módulo, que es digamos, como el ejemplo más extremo de lo que puede ser un generador. O sea, un módulo que solamente tiene un agujerito con un output. Y lo único que salía de ahí era el ruido blanco. Luego Moog, ese módulo que se llamaba 903, lo amplió al 903A, que tenía ruido blanco y ruido rosa. Y ahí ya es un módulo que tiene distintos colores de generación. Arrancamos a la vuelta con esto, pero filtrado. Dale. Así filtramos las curvas. Perfecto. Dale. Bueno, entonces, recuerden lo que... y hagamos un parate o un paréntesis, si es necesario acá, para que traten de mentalizarse en lo que significa el hecho de que la electricidad se mueva de una cierta forma. Recordemos lo que son las señales de audio, ¿sí? Son movimientos eléctricos, movimientos de la amplitud eléctrica, que se dan a una determinada frecuencia, y que si uno las amplifica, o sea, si uno utiliza un transductor para amplificarlas y devolverlas al universo audible a partir de una transformación de esa electricidad en movimiento de aire, en movimiento de la presión de aire, tenemos sonido. Una señal de audio es una señal eléctrica cuyas propiedades pueden ser transformadas en audio sonoro, cuando se las transduce por medio de un amplificador y un parlante. El parlante se mueve análogamente a la forma y a las variables de amplitud de la señal eléctrica que tiene conectada, y eso hace posible que una señal eléctrica se transforme en sonido, que una señal de audio se transforme en sonido. Entonces, la forma del movimiento de la amplitud de la electricidad es la que determina las características de lo que nosotros vamos a escuchar, porque el parlante se mueve análogamente a la forma eléctrica. Entonces, si nosotros tenemos una onda como la que yo describí, la diente de sierra, tenemos un tipo de forma de onda en la cual la electricidad hace un salto de amplitud, por ejemplo, voy a hacer algo que no es totalmente correcto, pero no importa, de 0 voltios a 5 voltios, no tarda nada en subir, lo hace inmediato. Y luego, en volver de 5 voltios a 0, tiene una pendiente con un determinado tiempo de bajada hasta volver a 0. O sea, es un salto abrupto de 0 a 5 y una pendiente de 5 a 0. Si esa transición de 0 a 5 y de 5 a 0 se hace y se repite periódicamente más de 20 o 30 veces por segundo, esas subidas y bajadas de la amplitud eléctrica con esa forma dan como resultado una señal de audio en frecuencias de audio, o sea, una señal que puede ser audible y cuya frecuencia ya alcanza la velocidad suficiente para que yo pueda escuchar un tono. Y eso sería, si yo lo amplifico, un sonido grave. Si yo una onda diente de sierra la hago oscilar 30 veces por segundo y la amplifico, escucho un sonido grave y brillante. ¿Por qué brillante? Porque la forma de la onda tiene esas transiciones eléctricas abruptas, el ir de 0 a 5 en forma inmediata, que hace que cuando eso se amplifique, se escuche un sonido con muchas frecuencias, aparte de la frecuencia de 30 Hz. Si yo aumento la frecuencia de ese oscilador o de esa oscilación, esa onda diente de sierra hará su ciclo, hará el periodo, hará su forma más veces por segundo. Por ejemplo, una onda de 220 ciclos por segundo es una onda que hace 220 veces su forma diente de sierra en el lapso de un segundo. Y ese sonido es un sonido grave, todavía no muy grave, pero grave y brillante. Si yo lo subo al doble, a 440, tendré un sonido de frecuencia media, brillante.
y la onda diente de sierra será 440 veces por segundo. Si yo lo subo al doble, 880, tendré una onda medio aguda y brillante, y la diente de sierra será 880 veces por segundo, y así. Pero la forma siempre es la misma. Es el mismo ascenso inmediato de 0 a 5 y la misma pendiente de 5 a 0. Por lo tanto, si yo suavizase o ralentizase esa subida de 0 a 5, ya la forma de onda no sería una diente de sierra, sería algo diferente. Ese algo diferente va a sonar diferente cuando yo lo escuche, y ahí es donde entra en juego el filtro. El filtro, al ralentizar los saltos abruptos de voltaje, transforma la onda diente de sierra en otra forma de onda, que al tener un redondeo en esa primera parte, suena más suave, menos brillante que la onda diente de sierra original. Entonces, yo con un generador de diente de sierra y un filtro puedo obtener diferentes formas de onda, y es lo que va a mostrar Santiago luego de semejante perorata que acabo de dar. Si alguien tiene alguna pregunta antes de que Santiago ejemplifique, por favor, hágala ahora. Bien. Perdón, no puedo compartir porque no soy anfitrión. No está... ¿Mica está por ¿Lucas ahí? se fue? No, ahí te nombro, es que no sé si puedo seguir grabando, pruebo igual. Sí, sí, puede seguir grabando. Si Ok. creo que le eh, Listo. Bueno, probemos. A ver. Sí, bárbaro. Sí. Ahí cambié. Genial. Seguimos. Bueno, entonces, ahora vamos a dejar por un lado el ruido y el oscilador. vas de la mixer al filtro, ¿no? Sí, Perfecto. voy a hacer lo mismo. Voy a poner las 4 formas de onda, las voy a ir subiendo según... Si querés, en lugar de la sinusoide... Bueno, no, está bien. No dejar la sinusoide, si se ve cómo se baja la amplitud cuando le pasas el filtro. Dale, buenísimo. Dale. Después veremos el ruido. Y acá tenemos el osciloscopio. El filtro, perdón, me olvidé. Estoy pensando... Y tenés el mixer, el level en 0. También. Sí, sí, sí. El filtro, que lo vamos a sacar también de la mixer. Y las salidas las vamos a sacar de la salida del filtro de low pass. Entonces, vamos a arrancar con la cuadrada. Perdón, y el osciloscopio también lo vamos a sacar de la salida del filtro. Ahí podemos ver que a medida que yo voy cerrando el filtro, o sea, voy llevando la perilla de la derecha hacia la izquierda, las frecuencias agudas van desapareciendo, se van atenuando, y a su vez la onda cuadrada se va, digamos, deformando y volviéndose sus cambios abruptos como más suavizados. ¿Sí? Se va como redondeando, como si se asinusoideara, digamos. No sé si el término sería correcto, pero ven que se va pareciendo un poco más a una sinusoide al redondearse sus saltos abruptos y sus bordes empezar a quedar más suaves. Hasta que cierro todo y el filtro corta todo, ¿no? Ahora hagamos la prueba con la diente de sierra.
Y por último la triangular. Se fijan que en todas va tendiendo a una senoidal porque va bajando la amplitud de las frecuencias más agudas y va prevaleciendo más la frecuencia fundamental, también que es una frecuencia senoidal, que debe estar a ver, en 91.732 Hz. Y ahora voy a ponerle el ruido blanco. Voy a poner más amplitud. Miren, ahí estoy bien grave. Ven que se sigue moviendo. Voy a aumentar un poco la amplitud. Ahí estoy aumentando la amplitud del osciloscopio nada más. O sea, haciendo zoom con el osciloscopio, no aumentando la amplitud del volumen. ¿Está bien? Fíjense que sigue habiendo actividad. También hay unas frecuencias, varias frecuencias también graves. Y el filtro está casi cerrado. ¿Está bien? Sigue siendo una señal aleatoria. O sea, no hay forma de predecir qué va a suceder. Por lo tanto, no hay ningún tipo de posibilidad de encontrar una frecuencia fundamental acá, ¿está bien? Porque no hay ningún tipo de periodicidad. Periodicidad se hace referencia a que algo es periódico, ¿está bien? Que algo sucede de manera periódica, como, no sé, como la salida del sol, o, no sé, qué sé yo, algo que suceda periódicamente. La frecuencia de los colectivos en Suecia. Claro. Algo así. No como acá, este país que no aprendemos más. No se puede. No se puede Con los vivir. militares estábamos mejor. Claro. Dios mío. Bueno, preguntitas, por favor. Estamos en como siempre, nosotros nos movemos entre dos cosas. Cuando les remarcamos que algo es crucial y que necesitamos que se entienda y nos pregunten, y cuando les decimos, bueno, esto no importa si se entiende o no, bueno, esta parte sí importa si se entiende. Por lo tanto, es un buen momento para que si no se entendió, porque ya tocamos 3 cosas complejas. Ahora le respondemos a Vika. La respuesta es un sí a medias. Acá estamos tocando lo que tiene que ver con la diferencia entre señales de audio y sonido. O sea, hablamos de la forma eléctrica, la forma de la variación de la amplitud de la electricidad para que se transforme en sonido. Hablamos de cuando eso se analiza espectralmente, o sea, todo lo que tiene que ver con los armónicos y los parciales. Y ahora también agregamos la cuestión de un tipo de procesamiento que en lugar de hacer algo simple, como fuimos en los ejemplos de la mixer, que era procesar la amplitud de una señal eléctrica para que la misma señal eléctrica tenga más o menos recorrido en su misma forma, acá ya estamos cambiando la forma, porque el tipo de procesador que hace el filtro es un tipo de procesador que al ralentizar el comportamiento eléctrico transforma la forma de la oscilación eléctrica que está procesando. Ya no es que simplemente es la misma forma con más amplitud o menos amplitud. Acá directamente cambiamos la forma. O sea que estamos transitando con este tipo de entendimiento un montón de conceptos que estuvimos viendo. Por lo tanto, es tremendamente importante que nos digan si hay o no dudas. Y no hay duda que sea tonta o que sea desubicada dentro de esto que estamos hablando. No importa si consideran que es una pregunta elemental, no tienen que tener vergüenza de preguntar lo que no entienden si está vinculado a justamente lo que nosotros estamos enseñando. Así que, por favor, no sigamos avanzando si alguien no entendió. Mica, hay ciertos ruidos,
de los colores que mostró Santi que se podrían obtener por filtrado. Pero en general, para hacer más rendidor a los distintos colores de ruido, no solo se le aplican filtros, sino se le aplican amplificaciones. Por ejemplo, el ruido rosa no es un ruido blanco filtrado. Es un ruido blanco, ponele, en el cual aparte de que tiene menos amplitud en los agudos, tiene más amplitud en los graves. Entonces hay una compensación. No es que es como el blanco con menos agudos, así como el ruido de azul es como el blanco con menos graves. No, la idea es que no pierdan amplitud. Si ustedes se fijan bien, cuando Santiago estaba aplicando el filtro a las formas de onda, al ralentizar su oscilación, hacía que la forma de onda tardara más en llegar a sus picos de amplitud. Cuando el filtro ralentizaba mucho la señal, o sea, su frecuencia de corte era muy baja, la señal nunca llegaba a su pico máximo. Ese resultado implica que la señal eléctrica, además de cambiar su forma, tiene mucha menos amplitud que el original. Entonces, si yo un ruido blanco simplemente lo filtro, además de restarle ciertas frecuencias a nivel audible, va a ir teniendo cada vez menos volumen. Si Santi puede compartir la pantalla de nuevo, puede agarrar una onda diente de sierra e ir filtrándola de a poco con el low pass y van a ver que en un momento ya la forma de onda no va a alcanzar su máxima amplitud. O sea que va a perder volumen además de cambiar su forma. Entonces, cuando un generador de ruido entrega varios colores de ruido, no es solamente que lo filtra en un sentido como el filtro que mostró Santi, sino que además tiene algún sistema de compensación para que se filtre en un aspecto y se amplifique en otro para que no te entregue una señal con un volumen demasiado bajo. Bien, ahí vean que la onda diente de sierra que hizo Santi tiene un cierto nivel de amplitud. Más o menos recorre, ahí está, muy bien, 2 cuadraditos. ¿Ven? 2 cuadrantes verticales es la amplitud que recorre la onda diente de sierra. Cuando Santi empiece a filtrar, la onda se va a ir redondeando y en un momento ya no va a lograr alcanzar a tiempo su nivel máximo de amplitud eléctrica, su nivel máximo de voltaje. ¿Ven? Ahí la onda no solo cambia la forma, sino que tiene cada vez menos amplitud. Entonces, quédate ahí, Santi, por favor. Esa onda que parece una onda sinusoidal, obtenida de una diente de sierra filtrada, tiene muchísima menos energía que si yo pretendiese generar una onda sinusoidal que tenga la misma energía que una diente de sierra. Por lo tanto, cuando en un oscilador lo que ustedes tienen... Lo podemos probar. Acá sí, exactamente. La diente de sierra y la senoidal la tenemos acá del mismo oscilador. Claro, poner a la misma amplitud. Y si lo bajo la diente de sierra y pongo la sinusoidal posta, amplitud, ven que tiene más. Perdón, estoy igual. Ahí. Sería sin filtrado. Ahí está. Sin filtrado. Sin filtrar. ¿No? Y la diente de sierra filtrada. Filtrada, parecida a una senoidal. Está más o menos por acá. Más, un poquito más. Ahí. ¿Ven? Es una onda mucho menos amplia, con mucha menos amplitud. Entonces, cuando en un oscilador hay, como el caso que está mostrando Santi, una onda diente de sierra, una cuadrada, una triangular, una sinusoidal disponibles, los procesamientos eléctricos que se hacen tienen en cuenta esto y compensan esas pérdidas para entregar una forma con una amplitud razonable. Por eso yo les mostré en el sinte núcleo que tengo acá, que esta función de obtener de distintas formas de onda de un oscilador en realidad es una función separada. El oscilador originalmente a nivel eléctrico genera una sola forma de onda. La gran mayoría de los osciladores analógicos generan diente de sierra. Algunos otros generan cuadrada y algunos otros generan triangular, como onda origen, como núcleo, como core de la forma de onda. Y luego otro procesador que se llama Wave Shaper es el que se utiliza para, con determinados dispositivos electrónicos, algunos encadenados para poder tener una señal con buena amplitud, dan como resultado estas otras formas de onda básica. Pero no son un simple proceso de filtrado. Si hay filtrado, también va a haber algún tipo de amplificador que compense la pérdida de ganancia de la señal. Entonces, de esa manera, vos ya tenés optimizadas las salidas. Si podemos ver mi pantalla,
Ah, perdón. Sí, así. Te tengo que hacer... Sí, ahí está. No puedo hacer mucho zoom, pero quiero mostrar que el oscilador es este módulo y el wave shaper es este módulo. Son dos módulos separados. Este oscilador que está acá solo tiene dos salidas de formas de onda, que son las dientes de sierra normal e invertida. No saca otras formas de onda. El procesador para obtener las otras formas de onda está acá. Está puesto en este caso al lado. Pero es un módulo separado. Si quieren, yo ahora busco los módulos, que los tengo también algunos sueltos, y los muestro por separado. Pero eso es interesante para entender que en realidad el wave shaper muchas veces viene adentro del oscilador, pero no es exactamente lo mismo. Y si Santi puede ir mostrando mientras tanto lo que pasa con el noise, te vas a dar cuenta lo mismo, que un ruido rosa no suena igual que un ruido blanco filtrado. ¿Tenés ganas de mostrar eso, Santi? Dale. Yo voy a buscar los módulos por separado y después te pido que me pongas mi pantalla de nuevo. Dale. Vamos a conectar con ruido blanco. Voy a sacar esto. Ruido blanco. Vamos a más o menos calcularle a oído. Este sería el ruido rosa. ¿Está bien? Pueden escuchar y pueden ver por la amplitud del ruido que es mucho más grave. Si yo pongo lo mismo filtrado, ven que tiene muchísima menos amplitud. ¿Sí? Incluso le saco más agudos. Tendré que amplificarlo más para poder obtener la misma cantidad de graves. Y así. Versus el ruido rosa, que bueno, ahora tengo el mixer el level al palo. Pero bueno, yo acá lo pongo a la mitad y ya acá están los dampers. Excelente. Muy bien. Observen el módulo de oscilador. También, Santi, si querés, podrías compartir ahí en el chat si las tenés. Si no las tengo yo, pero en otra computadora, lo pongo en el... Igual lo pensaba poner en el apunte, pero las fotos de los módulos. Las fotos... Los renders. Sí, sí, sí. O por ahí los tiene Mica, no sé. Yo los tengo también, bueno. si quieren. Dale, ¿querés compartirlos vos, Mica? Dale. Dale. Así Santi se queda ahí con el USB. ¿Ven? Este es un módulo de oscilador. Ahí dice Saucor BCO. O sea, es un oscilador cuyo corazón, digamos, cuyo núcleo, más allá del nombre de la marca, es la onda diente de sierra. En estos módulos, las salidas del módulo están señalizadas por este tipo de cuadraditos con rayitas. Y tiene dos salidas nada más. La de la onda diente de sierra y la de la onda rampa, que es igual pero invertida. Y como ya escucharon, a nivel audio es lo mismo. Todo esto que está al costado, que no tiene ese tipo de cuadradito con rayita inclinada, son entradas, que se llaman entradas de control. Son entradas para que con un determinado tipo de serial eléctrica, que puede ser proveniente de muchos otros tipos de módulos, envolventes, LFOs, otros osciladores de audio, generadores de ruido de alta y de baja frecuencia, secuenciadores, teclados, yo pueda controlar, por ejemplo, la frecuencia de emisión de estas ondas de diente de sierra que están acá. Este módulo tiene 4 parámetros programables para su frecuencia, que son un control de frecuencia muy gruesa, que se mueve en un rango muy amplio de velocidad de oscilación, otro control grueso de frecuencia, pero que se mueve en 3 pasos, que se llaman octavas, porque simplemente se duplica la frecuencia o se divide a la mitad, un control de frecuencia fina, que hace que la velocidad de oscilación se altere, pero de manera mucho más sutil, y uno súper grosero, que te cambia de baja frecuencia a frecuencia de audio. ¿Sí? Ahora lo voy a mostrar todo. El siguiente módulo es el Wave Shaper. Este es un módulo que no genera nada por sí mismo, es un procesador.
necesita una entrada, la que dice acá ramp in, para que por estas salidas haya algo. Si uno mete en eso que dice ramp in una onda rampa o diente de sierra, a la salida de los distintos dibujitos de formas de ondas que hay ahí, se obtienen esas formas de ondas que se ven. Si yo meto otra cosa que no sea una rampa, por la salida que dice sinusoidal o triangular o cuadrada, no voy a obtener esas formas, voy a obtener otras cosas. ¿Por qué? Porque lo que hay ahí son distintos tipos de circuitos y dispositivos electrónicos que hacen que si yo meto una diente de sierra, salen esas formas de onda. La forma de onda que tiene el dibujito de cuadrada se puede transformar en onda rectangular por medio de un control que está acá que se llama ancho de pulso o pulse width. Dependiendo de cómo yo ponga esto, en una posición la onda es cuadrada y en las otras posiciones la onda se llama rectangular o pulso. Es una onda simétrica. Y luego, para más adelante, para la última parte de la clase, tenemos el filtro y después vamos a describir sus funciones, etcétera, etcétera. Voy a mostrar esto que dije del oscilador. Entonces lo que voy a hacer es escuchar directamente la onda diente de sierra del oscilador. Frecuencia gruesa. Súper agudo. Súper grave. Octavador. ¿Ven? La frecuencia normal, la mitad, el doble. Dado que la octava es un intervalo musical muy relevante, está bueno tener un control para inmediatamente saltar de una a otra sin tener que afinar manualmente. El control de frecuencia fina hace lo mismo que este, pero en forma mucho más sutil para poder hacer ajustes finos con más precisión, y esto cambia de frecuencia de audio a baja frecuencia. Entonces todo el rango del oscilador ahora se mueve más que nada en frecuencias graves. Perdón, en frecuencias... Y se cortó el audio en un momento. Está muteado el micro de Ernesto. Sí. A ver si nos desapareció ahora de la pantalla. Bueno, aprovechemos mientras tanto a ver si alguno tiene alguna consulta o duda. ¿Hola? Hola. Santi, ¿ahí me escuchás? Sí, sí, sí. Oh, ¿en qué momento se cortó? No, hace un poquito. Ok, bueno, no sé hasta dónde se llegó a escuchar. Si cuando todavía estaba bajando la frecuencia, después de las octavas. Ok, bueno, lo digo rápido porque aparte se está por terminar la reunión en 5 minutos. Igual está bien, así lo tomamos ya directamente con filtros. Bueno, lo que comentaba es que estas 4 perillas tienen un control de frecuencia muy gruesa, el de la duplicación, que es el octavador, un control de frecuencia fina, que es igual que este, pero mucho más sutil, y este que lo baja a frecuencias bajas, justamente, low frequency, y que puede llegar muy bajo, muy lento, o a frecuencias medias. O sea, es un oscilador de rango muy amplio, porque puede, dentro de su modo de baja frecuencia, llegar a una frecuencia de audio, y en modo de audio
llegar a casi una baja frecuencia. Y les iba a decir que por favor esas fotos que puso Mica las bajen para tenerlas, más allá de que después seguramente las vamos a compartir nosotros en apunte. Bueno, ¿algo que quieras comentar, Santi, antes de cortar y hacer la última parte de la clase? No, si querés, sí, cortemos un toque, hacemos un mini recreo y Dale. después volvemos con preguntas. Dale. Sí, y así mostramos un poco el filtro también. Dale. Dale. Los tipos de filtro, yo mostraría eso, los tipos de filtro y ya estamos con los videos y eso. Sí, y sí, lo sí. voy a subir para no quemar la cabeza. ¿Volvemos y Dale. media? ¿Y media les parece o...? Dale, sí, Dale, 11:30. Perfecto. Perfecto. Vale, listo. Muy interesante cuando conoces a alguna persona que hace tiempo que trabaja con sintetizadores y nunca conceptualizó, porque tiene formas muy peculiares de pensar las cosas. Por ejemplo, conozco mucha gente que hace desde hace tiempo cosas con los sintes, pero nunca estudió síntesis, y cuando de alguna manera quiere describir algo, porque uno se lo pregunta o bla, 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 la forma en la que se unieron sus ideas para armarse un concepto o un recorrido son bastante peculiares, algunas coinciden mucho con la que quizás sea la descripción, entre comillas, correcta conceptual, y otras son medio una fantasía que está más que nada vinculada a cómo están presentadas las cosas en él o los instrumentos que esa persona maneja. Entonces, un tema interesante de esta cuestión del concepto es que si bien uno puede llegar a lugares muy, muy interesantes en forma intuitiva y puede realmente dominar un instrumento de arriba abajo sin tener el conocimiento conceptual o teórico, lo que después se vuelve difícil es trasladar eso a otro instrumento. Y justo en los sintetizadores, que tienen millones de formas distintas y que tienen en versión software, en hardware, digital, analógico, modular, semimodular, bla, 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 las mismas cosas están presentadas de maneras muy diferentes. Entonces, el concepto ayuda a que uno pueda, en otro tipo de instrumentos, llegar a ciertos lugares conscientemente. Porque si no, puede ocurrir que te estés años haciendo cosas alucinantes con un aparato y de pronto te topás con otro y no lográs llevar las cosas a buen puerto, por decirlo de alguna manera. O el proceso de experimentación con ese otro instrumento no te da para nada buenos resultados. Y eso lo que muchas veces produce es que uno sienta que el instrumento no sirve. Y en realidad es que uno no encontró la manera de entenderse con él. Entonces, en ese sentido es muy importante cualquier cosa, porque la experimentación es tremendamente fundamental, pero después cuando uno conceptualiza, poder ampliar el espectro a partir de este tipo de aplicación. Este filtro es un filtro que específicamente tiene una curva de corte, que es esa que dice ahí 12 decibeles por octava, que significa que cuando yo sitúo la frecuencia de corte del filtro, este parámetro que dice acá cutoff y este que dice fine, son dos controles diferentes de la frecuencia a partir de la cual el filtro comienza a actuar. Esos 12 decibeles que dice ahí por octava significa la pendiente de decrecimiento de la amplitud de la señal que yo estoy procesando en función del punto de corte y la dirección del filtro. Si yo sitúo el punto de corte o la frecuencia de corte del filtro en 1000 Hz y pongo una señal de ruido blanco, esa señal de ruido blanco a partir de los 1000 Hz va a estar filtrada hacia arriba en la salida low pass y hacia abajo en la salida high pass. Y ese filtrado va a implicar que la amplitud de ese noise va a decrecer 12 decibeles por cada doble de frecuencia. En el modo low pass, de 1000 Hz a 2000 Hz, en el noise va a haber 12 decibeles menos de amplitud. Y de 2000 Hz a 4000 va a haber otros 12 decibeles menos. Y entre 4000 y 1000 van a haber 24 decibeles menos de amplitud. Por lo tanto, en el modo low pass, pass abajo, el noise va a haber recortada la amplitud de las frecuencias agudas y no de las bajas en ese tipo de pendiente a partir de los 1000 Hz. En la salida del filtro pass altos pasa lo contrario, de 1000 Hz para abajo hay una pendiente de corte de 12 decibeles por octava. Octava, recuerden, es el doble de frecuencia o la mitad de frecuencia. O sea, entre 1000 y 500, el filtro high pass va a haberle reducido al noise 12 decibeles. Ahora voy a hacer este ejemplo en forma audible.
termino de repetir los controles y las cosas que tiene el filtro. En este caso en particular tiene dos controles de frecuencia de corte, uno grueso y uno fino, para poder hacer ajustes muy precisos. El control de realimentación, que se llama resonancia, que hace que el filtro pueda generar un pico de amplitud en la zona de la frecuencia de corte. Y tiene dos atenuadores. Un atenuador para la señal de entrada, que es lo que yo voy a querer procesar, y otro atenuador para la entrada de control. Este filtro tiene dos entradas de control por voltaje, una con un atenuador y otra directa sin atenuador. Ambas en relación de 1 voltio por octava. O sea, cada voltio que se entre en estas entradas va a duplicar la frecuencia de corte del filtro. Este filtro, al ser controlado por voltaje, significa que no solo yo puedo setear su frecuencia manualmente, sino que puedo alterar esta frecuencia de corte por medio de otros módulos que generen voltaje. Por ejemplo, LFOs, envolventes, sequencers, teclados, generadores aleatorios de baja y alta frecuencia, etc. En este tipo de filtro, lo que nosotros podemos hacer es, como dije anteriormente, filtrar la señal y tener la salida en 3 pendientes y posiciones diferentes. La pendiente que corta de la frecuencia de corte para arriba, que es la low pass, la pendiente que corta de la frecuencia de corte para abajo, que es el high pass, y la pendiente que corta hacia los dos lados, que es el band pass. El filtro pasabanda corta hacia arriba y hacia abajo la frecuencia de corte, y los 12 decibeles de corte que tiene este filtro se reparten en 6 para el lado grave y 6 para el lado agudo. Entonces, la caída hacia el lado agudo y hacia el lado grave es un poco más suave que en los otros dos, en el low pass y el high pass. El hecho de que este filtro sea controlado por voltaje es el hecho que hace que se denomine VCF, Voltage Controlled Filter. De la misma manera que el oscilador se llamaba VCO, Voltage Controlled Oscillator. ¿Sí? Y de la misma manera que en el sintetizador hay amplificadores controlados por voltaje que se llaman VCA. Bien, para poder finalizar vamos a hacer una escucha de la onda diente de sierra procesada por el filtro. Voy a dejar la frecuencia del filtro completamente abierta, no voy a poner resonancia, y voy a salir de la salida pasabajos, low pass. Fíjense que suena igual a si yo escucho la diente de sierra directa. ¿Por qué suena igual? Porque yo salí de la salida pasabajos, pero la frecuencia de corte está muy abierta. Por lo tanto, estoy cortando o bajando la amplitud de 20 MHz para arriba, que yo no escucho nada. Si cierro la frecuencia de corte, o sea, si pongo la frecuencia, empieza a ocurrir ese proceso de suavizado, redondeo de la onda diente de sierra, y da eso como resultado que el sonido se escuche menos brillante, más opaco. Si sigo cerrando, ya se transforma casi en una sinusoide, y en un momento va a ser tan ralentizada la forma de procesamiento de la señal que no se va a escuchar nada. Si por el contrario yo salgo del filtro high pass y pongo la frecuencia de corte totalmente abajo, no estoy recortando los graves y estoy escuchando toda la señal. Este filtro opera al revés que el low pass. Si yo empiezo a abrir, empiezo a cortar los graves que estén por debajo de la frecuencia de corte. ¿Ven? Perdió los graves y se quedaron los agudos. Y a diferencia del high pass y del low pass, que ambos tienen un punto neutro, digamos, el low pass completamente abierto, el high pass completamente cerrado, el band pass no tiene un punto neutro. Como corta siempre para arriba y para abajo, siempre el filtro está alterando de alguna manera la señal. Si yo lo pongo completamente abierto, igual suena con menos graves. Y si yo lo pongo muy cerrado, obviamente suena con menos agudos que el original. Lo interesante de este filtro, controlado por voltaje, sea este o cualquier otro, es que esta frecuencia de corte, ahora volví al modo low pass, puede ser no solo variada manualmente, sino variada por otro módulo,
que genere voltaje. Por ejemplo, acá, este módulo plateado es un LFO, oscilador de baja frecuencia. Y ese oscilador de baja frecuencia lo voy a utilizar para controlar la frecuencia de corte del filtro. Para eso voy a entrar en una entrada de control por voltaje. Voy a entrar en esta que no tiene atenuador. Salgo del LFO y entro a la entrada de control. Ahora el filtro se abre y se cierra solo. Si yo lo conecto a esta entrada de control a una envolvente, cuando dispare la envolvente, la curva que yo programe va a afectar al filtro. Por ejemplo, se abre, se cierra y cuando suelto se termina de cerrar. Estoy manejando la frecuencia de corte con otra cosa que no es mi mano. Y el otro parámetro importante del filtro es la resonancia, que es un circuito de realimentación entre la salida del filtro y su propia entrada, que genera como resultado un énfasis cerca de la zona del punto de corte. Miren cómo cambia el timbre. Entonces ahora, la forma de onda que me quedó con este filtro resonante es muy diferente a la forma de onda original. Y con el otro filtro, el high pass, y con el band pass. Todas estas formas de la onda diente de sierra pasadas por los filtros suenan muy distintas a la forma de onda original. Y esta es la base de la síntesis sustractiva. Ahora utilizo una envolvente para controlar el filtro, la voy a poner en forma percusiva. Ahora voy a usar también un oscilador de baja frecuencia o LFO para controlar a la frecuencia del filtro. Lo voy a poner en otra entrada de control que tiene un atenuador para que yo pueda regular cuánto quiero que module. Poco, mucho, muchísimo. Voy a poner el LFO más rápido. Ahora voy a disparar la envolvente. Fíjense que ahora todo lo que está pasando en el filtro es muy complejo. La frecuencia esta de corte se está moviendo todo el tiempo para arriba y para abajo gracias a un LFO y a su vez se abre y se vuelve a cerrar mientras se sigue moviendo para arriba y para abajo con la envolvente. Si yo, en lugar de procesar una onda diente de sierra, proceso ruido, ruido blanco filtrado, que fíjense que no suena parecido al ruido rosa. Ese es el ruido rosa real y este es el ruido blanco filtrado. ¿Ven como es un ruido que perdió agudos pero no ganó graves? Y este ruido, por ejemplo, pasado por este filtro con resonancia, se transforma en un sonido muy distinto. Y es muy diferente también si lo saco por el low pass que por el high pass. Estoy en diferentes tipos de desiertos, montañas, mares, según qué tipo de filtro utilizo. Voy a habilitar que el LFO controle la frecuencia del filtro. Lentamente. ¿Sí? Y ahora voy a hacer que el LFO en lugar de controlarme al filtro, me controle a la amplitud de la señal. Entonces fíjense que empieza a aparecer un sonido más percusivo con el ruido filtrado. Y dependiendo de qué tipo de filtro,
se obtienen diferentes tipos de sonidos. Aquí me piden rayos láser. Ahí estamos un poco más. ¿Bien? Acá ya estamos con un sonido percusivo basado en un ruido filtrado y en el filtro poniendo mucha resonancia. Muy bien. Esto es todo, amigas. Esto es todo, amigos. ¿Preguntas hasta acá? Paloma puso aplausitos. Como comenté, voy a mandar un video complementario, pero más dedicado a la síntesis sustantiva en general, porque los videos de detalle ya los hizo Santiago. El mío es más para ya empezar a relacionar este tipo de conexiones entre los módulos. Como varias veces decimos, tampoco va a ser un video que se tiene que entender a la primera, sino que lo tengan ahí para ver, repasar, rever, etcétera, etcétera. Y no olviden dar like, suscribirse. Sí, yo lo estoy subiendo desde el canal de Artes Electrónicas, no desde el mío. Porque no quiero ser un youtuber como Santiago. Podrías Bueno, sacar me mucha alegra. plata, youtuber, te digo, ¿no? Podrías tener ahí un sueldo extra. Podría ser, pero te juro que me estresa el mundo virtual en cierto aspecto. El solo imaginarme que hay que, como que de alguna manera, como conformar una mirada general y no particular como puede ser la de las clases, y eso me paraliza casi. Pero bueno. Sergio Moroder. Sí, bueno, esto que acabo de ejemplificar, por ejemplo, son la base del sonido de hi-hat de I Feel Love y también la base de la secuencia de ese tema de I Feel Love está hecha con un sequencer de 4 voltajes, digamos. Sí, el snare también está hecho con eso. Y la secuencia de bajos también está hecho con un sequencer, pero que lo que se procesa a través de filtro y se controla con el sequencer es oscilador y afinado, digamos, ¿no? Para hacer la nota del bajo. Pero bueno, quizás la clase que viene podemos empezar con la secuencia de I Feel Love. Para continuar. Sí, con delay y también se puede hacer con un LFO, ¿eh? Con LFO sincronizado se puede hacer la imitación de como esa especie de repetición de cada una de las notas. Sí, ¿cómo que te cuentas contra los videos de Santi? Sí, porque no están en el canal de YouTube. Tipo, estoy suscripta al de Al de él. 20, digamos. No, al de la O2. Y a veces Sí. entro, Santi, ¿vos podés crear los playlists? Sí, obvio. Sí, Bueno. claro, entro para ver, pero encontré solo los de Vicu y los de Ernesto. Claro, pero si entras a mi canal vas a encontrar, hay una lista ya armada, pero la voy a pasar. Dale, buenísimo. Dale, gracias. Gracias, Yamil, por el chivo. Después te paso la comisión. A mí me aparecen al toque por eso. Claro. Okay. No, a ver, el objetivo del canal obviamente era para pasarles los videos a ustedes, ese es el objetivo principal, pero después pensé en hacerlo más extensivo a las otras materias que vamos a estar dando seguramente y de alguna manera a volcar todas las cosas extra que no entran en una clase o que no son necesariamente
específicas de la tecnología sonora, entonces poder hacer, no sé, de otros temas más, no sé, que me interesen a mí o quizás que se corran un poco del sonido, pero bueno. Sí, está re bien, porque aparte a veces ves los comentarios y creo que hay gente que ni siquiera es de la clase la que te comenta. Sí, sí, sí. Bien. No sé si Pero se bueno, escuchaba estoy esperando que Yamaha me mande un mail diciéndome que me paga $1000 por video para Ah, pero es un que ahí tenés que sponsor. hacer publicidad, tenés que decir, yo estoy usando este Claro, Yamaha. claro. Como Ernesto te hace el chivo con núcleo ahí. Tengo que decir que soy amigo de Ernesto Romeo. Sí, lo que puede ser usar los núcleos y quizás te regalan un núcleo a vos, Claro, Santi. es verdad. No había pensado. Te lo autorregalás. Bueno, Bueno, ¿preguntas? ¿O estamos? Ya saben que a la noche también tenemos clase, que si bien se repite, no es igual. sí, estaría bueno si Así quieren. que si quieren pasarse. Voy a tratar acá estoy replicando antes de irnos. Quizás, no sé si sale rápido. Estoy tratando de hacer como algo un poco más parecido. A una secuencia que tenga una repetición provocada con el oscilador de baja frecuencia para estar en una técnica parecida a lo que estábamos mencionando recién de I Feel Love. Pero bueno. ¿Ves cómo cambiando la velocidad se obtienen como diferentes efectos? Sí, se le puede conectar un teclado y muchas otras cosas, pero en otro momento de la vida. Bueno, creo que ya estamos.